La doctora María Cristina Rosas, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, allá al fondo de CEU. Hola, Qué buenos bonito días, este Javier. lugar allá, ¿no? Ay, sí, es un paraíso. Es un paraíso. A mí Sí. me tocó la escuelita. Ah, a mí me tocó la otra, La otra. la Es un grande, gusto. cerca de la Reserva Ecológica. Y enfrente hasta la tienda de la UNAM, pues si llegas tarde, ¿no? Como dicen. Muchas gracias. Gracias, Es Javier. un gusto. Y también con nosotros el doctor José Luis Gallegos de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, con quien en diferentes ocasiones y a lo largo de diferentes momentos, y ahora sí que años atrás, hemos tenido oportunidad de conversar. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. A ver, hagamos una cosa, así de fácil, sin pregunta concreta. ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo las ves, Cristina? Mal. 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 ¿Mal para todos lados? Mal para todos lados, aunque hay oportunidades, hay nichos de oportunidad. A mí pues me llama la atención todo este bullying de Donald Trump contra México. El bullying de Donald Trump contra México me parece que le permite a Trump responder a las expectativas de algunos de quienes votaron por él. Le permite mostrarse presidential, aparentemente. El bullying es contra un país que no tiene capacidad de respuesta, eso es evidente. Uno de los argumentos, por ejemplo, para sugerir que se aplique un impuesto del 20% a las exportaciones que México realiza a Estados Unidos, pues es el déficit comercial de Estados Unidos. Solo que en ese tema, México no es el principal causante del déficit comercial de Estados Unidos, es China. El déficit que tiene Estados Unidos con China es 6 veces superior al que tiene con México. ¿Por qué no hacerle bullying a China? Ah, porque China tiene capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, ese es el tema, Javier. ¡Auch! Sí, sí, ese es el tema. Creo que también hemos improvisado mucho. Nosotros no hemos tenido un plan correctamente estructurado para hacer frente a la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hicimos un cambio, por ejemplo, en el gabinete, bueno, varios, pero el más sobresaliente ciertamente es la designación de Luis Videgaray al frente de la Cancillería. Un hombre que cuando llega a la Cancillería dice, yo vengo a aprender. Eso es honesto. Pero como que estamos en una coyuntura donde tendrá que aprender muy rápido porque no nos podemos permitir la improvisación. Yo también siento que mucho de lo que ocurrió la semana pasada y de la cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos tiene que ver con la falta de pericia para, por ejemplo, en Estados Unidos, que nuestras autoridades pudieran tener la interlocución con las personas adecuadas. Yo entiendo que Videgaray pueda tener una relación especial con el yerno de Trump, pero no es la instancia con la que el canciller de los Estados Unidos mexicanos tendría que estar negociando. Tendría que hacer con su símil y, por lo menos, y otras altas autoridades de la administración de Trump. Entonces, yo creo que eso explica también el marasmo en el que nos encontramos. Hemos improvisado, no tenemos plan B, a pesar de lo cual, dicho todo esto, pasamos por buen momento. México es popular. Hay una especie de fama que México ha adquirido, de solidaridad que ha jalado México dentro y fuera del país. Muchos se conduelen de México, muchos nos ven como el David frente al Goliat. Peña Nieto, para bien o para mal, aunque lo dijo a destiempo, es el primer presidente del mundo que le dice no a Donald Trump. Y eso, pues, por supuesto, nos ha colocado en una situación bastante curiosa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, son algunas cosas. Okay. Nos echamos a andar. A ver, José Luis, ¿cómo lo ves? Hace rato dijiste algo, dijo José Luis, dice, qué buena suerte han tenido, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo ves las cosas, José Luis? Bueno, yo creo que el primer elemento es que lo que Donald Trump ha hecho y al tomar a México como eje desde su campaña y ya como presidente electo, sí es un elemento que atenta contra la seguridad nacional del país. ¿A qué me refiero? Durante los últimos 30 años, y particularmente durante los últimos 23 con el Tratado de Libre Comercio, México elaboró toda su política económica alrededor de la apertura comercial, alrededor de la desregulación, sus instituciones en esa materia y la parte legal se alinearon a favorecer esa apertura. La promesa era, después de tu crisis de los años 80, si tú abres tu economía, privatizas, desregulas, van a llegar las inversiones, particularmente norteamericanas, van a llegar las empresas, como efectivamente ocurrió. En estos momentos, Donald Trump dice, ese juego se acabó. Quiero mis empresas,
voy por mis inversiones porque necesito empleo, sobre todo en la parte industrial, y en ese sentido el punto aquí coincido es que ante esa postura no hay plan B, es decir, en el fondo, y vamos a suponer que mandamos la carta a Navidad y mañana Donald Trump ya no es presidente, en el mejor de los escenarios, ¿qué hacemos? Claro. En el mejor de los escenarios regresamos a como estábamos, creciendo 2.5 con un país de la mitad en pobreza y evidentemente con las cosas insuficientes. Eso no va a ocurrir. En una situación intermedia, Donald Trump señala, hay que eliminar el déficit que tenemos con México, 67,000 millones de dólares. ¿Cuánto pesa eso? Cerca de 4,5 puntos del PIB de México. Si nada más hiciéramos un cálculo muy ingenuo de eliminar la mitad, este país en lugar de crecer 2,5 se iría a 0 de crecimiento. Es decir, esta estrategia que durante 30 años hemos implementado de abrir nuestra economía para alinearnos a Estados Unidos, en estos momentos, cuando Donald Trump dice eso quiero que cambie, lo que nos pone es en una disyuntiva de frenar parte del motor de flujos económicos que llegan al país. Y frente a eso no hay una postura que se anticipe y que independientemente de cómo queden las negociaciones, que yo diría hay que tener cuidado con lo que ocurrió la semana pasada. Donald Trump quiso dar un manotazo, lo quiso hacer muy evidente que es por mí, porque el presidente de México se doblega a afirmar que este muro va a ser pagado por los norteamericanos. Eso no ocurrió y ahí me refería a la suerte de que afortunadamente Donald Trump cometió muchos errores. Y yo creo que el más delicado es decir, vamos a ponerle 20% de impuesto, porque en ese momento sale Krugman, el premio Nobel, a decir, eso es una tontería, y tiene razón, porque los norteamericanos acabaríamos pagando eso, y desnuda que en el fondo Donald Trump no tenía una estrategia para implementar eso. Entonces, en ese sentido, eso nos dio tiempo. Hay que tener cuidado que no vaya a ser una victoria pírrica, en el sentido de que poner a México ahorita como el ícono de que le dijo no a Donald Trump, yo quiero ver en la parte geopolítica si los halcones de Estados Unidos, más allá de Trump, están dispuestos a que su país quede en minusvalía de fuerza cuando la gran negociación es con China, alguien que tiene más fuerza. A ver. Pero hay varios aspectos importantes que Donald Trump también parece que está ignorando o está haciendo de lado, o no sé si los conoce o simplemente no los quiere mencionar. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se intensificó mucho la relación intraindustrial y manufacturera entre México y Estados Unidos. De manera que hoy, ¿qué situación tenemos? Que de lo que México exporta a Estados Unidos, 40% tiene contenido estadounidense, ¿no? Entonces, si tú le pones un impuesto del 20%, como sugiere Trump, a las exportaciones mexicanas, le estás tirando a tus empresas que manufacturan en México. Ahora, compáralo esto con China. China, de todo lo que le exporta a Estados Unidos, solo el 4% es contenido estadounidense. O sea, no hay esa interdependencia manufacturera, industrial entre Estados Unidos y China como la que existe entre México y Estados Unidos. Hay otra cosa, Javier, y yo creo que esa es una deformación que tenemos en México por el sistema político que poseemos. El sistema político mexicano es presidencialista, los estados no tienen tanta autonomía, siempre es el gobierno central el que decide. Pero en Estados Unidos no es así. Estados Unidos se integra por 50 estados, una cosa es el presidente, pero los estados son bastante autónomos. De esos 50 estados, 30 tienen en México a su primer socio, segundo o tercer socio comercial. Entonces, eso es algo innegable. Y bueno, ahora estamos viendo, por ejemplo, en California, iniciativas donde este estado, que es de hecho una de las economías más importantes del mundo, le está planteando a Donald Trump reducir las aportaciones de California al PIB de Estados Unidos por el impacto que podrían tener las medidas proteccionistas contra México. Te estoy hablando de que California aporta el 14% del PIB de Estados Unidos. No son palabras menores. ¿Por qué lo menciono? Porque México en su estrategia negociadora no solo debe mirar al presidente, no solo debe mirar al gabinete de Trump, debe hablar con California, debe hablar con Texas. Texas se lleva la tercera parte del comercio que México tiene con Estados Unidos. Hay que hablar con Arizona, hay que hablar con Nuevo México, con Michigan, con los estados que tienen una relación estrecha con México y que se verían severamente afectados si Trump hace efectivas sus amenazas. Entonces ahí tenemos un potencial con el que debemos trabajar. No estamos acostumbrados a trabajar así, entonces hay que hacerlo. Lo otro es el Congreso, por supuesto. En el Congreso hay un fuerte disenso respecto a Trump y hay congresistas que definitivamente están en desacuerdo con políticas como las que este personaje quiere llevar a cabo. A ver, José Luis, déjenme juntar una variable interna para hablar del gobierno y de su presencia ante la propia sociedad mexicana.
Hace rato platicábamos y siguiendo la prensa estadounidense, como ahorita ustedes mismos dicen, se ve como una victoria. Le dijimos no al gigante, ¿no? No. Haya sido como haya sido. Que conste dije haya sido como haya sido para no citar al el pasado sexenio. Aquí la pregunta es, a ver, ahora me dicen que van a suavizar el aumento de la gasolina. Uno. Segundo, ahora México dice que, en un discurso que me parece que no es totalmente contundente el de anoche, como para decir, se va a transparentar, pero bueno, no se dice, pero se dice, de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa al interior de la sociedad mexicana? ¿Qué alcanzas a ver en un momento en donde hay una unidad real? O sea, más allá de que parezca en los teléfonos el escudo nacional, me parece que hay una unidad real de pensamiento, por lo menos. Todos coincidimos en algo, ¿no? José Luis, yo creo que tú mismo, con toda la visión crítica que ustedes dos pueden tener, dices, si no estamos con el presidente, con esa figura presidencial, quién sabe qué nos pase, ¿no? A ver, ¿cómo ves todo eso tomando el aspecto interno? Yo creo que el gran punto que une las visiones y los intereses en este momento en el país es justamente México. Yo diría que más que estar apoyando nada más la institución presidencial, sí, y lo planteo como tal, la institución presidencial que sí, tiene claro, que cuidarse, claro, sí. Se tiene que cuidar el proyecto del Estado mexicano. Entonces, lo que es México. Entonces, en ese sentido, me parece que empresarios, académicos, las propias fuerzas políticas, en un amplio espectro, yo creo que estamos de acuerdo en que de esto lo que tiene que pasar es que México debe de salir bien librado, lo mejor posible. No va a ser fácil, porque nos entregamos a los brazos de una dependencia económica, industrial, de turismo, de remesas de Estados Unidos, y al final del día lo que acabamos siendo en algunos sectores es simplemente ser una extensión de lo que ocurre en la economía norteamericana. Entonces yo creo que esa cuestión de seguridad nacional, de alguna manera a lo mejor no tan tangible, está uniendo las perspectivas. A mí me parece que ahí lo que ha ocurrido es de que el gobierno mexicano no ha sabido generar un proyecto a partir del cual hacerlo todavía más sólido. Y en la parte de tiempos me parece que ha cometido equivocaciones, es decir, en esta parte de política no nada más es dar la declaración correcta, sino también importan los tiempos. Es decir, cuando ya era visible que Donald Trump lo que quería era reventar la reunión, el presidente tuvo un día antes o 2 días antes para decir, no voy. Sí, la tuvo, era suya y la dejó ir. Lo de las gasolinas que bien mencionas, el día de hoy hay una manifestación en contra del alza de las gasolinas. Si ya se está revisando la posibilidad de hacer una modificación al esquema, pues que se haga, que se anticipe para que no se vea reactivo y ya forzado. Entonces, sí, me parece que ahí es también parte de lo que mencionaba de por qué esta suerte de que a pesar de que el gobierno mexicano ha salido a destiempo, no con las formas, sino con la contundencia y no con un proyecto más claro, me parece que los errores de Trump son más grandes. Y aquí yo añadiría algo a lo que correctamente también se mencionaba. Debemos aprovechar de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una ruptura entre sus élites. Es decir, las empresas transnacionales están contentas con el Tratado de Libre Comercio. Ellas impulsaban el acuerdo transpacífico, no están de acuerdo con la política de Trump. Ahí me parece que va a estar la primera barrera de defensa del tratado. Yo creo que México no lo hemos todavía sabido mapear y sabido aprovechar, además de estos vínculos con los estados, con los 6 estados que dominan el Telecán, que dominan el 70% de lo que se compra y se vende, y me parece que debemos tener muy claro que en Estados Unidos esa ruptura le está abriendo grandes boquetes al gobierno de Trump en sus primeros días, y eso nos está dando tiempo. Si el gobierno logra instrumentar un proyecto, me parece que con eso puede tener la fuerza suficiente para soportar esto. Oye, a ver, lo que estás diciendo, José Luis, ¿cuánta gente más lo pensará en este país? ¿No crees que mucha? Los que nos hemos alineado claro, alrededor de la defensa del país. Claro, bueno, ¿el gobierno no lo sabrá? Yo creo que ahí el problema es que tendría que reconocer que la parte fiscal de subir los precios de las gasolinas fue un error, o sea que tendría que dar 2 pasos atrás a lo que había implementado y que no eran los momentos oportunos, como esto del incremento de combustibles, energía eléctrica y gas natural. ¿Qué pasa si lo hace? Yo creo que en estos momentos pasaría que ganaría fuerza. Si lo hace mostrando un ejercicio de liderazgo, de estar viendo, mapeando que hay otros intereses nacionales por arriba de eso y que tiene el margen de maniobra. ¿Y qué le pasa a la economía mexicana si eso lo hace? Yo creo que no pasaría gran problema. Por ejemplo,
En este año, los remanentes de Banco de México que va a entregar a Hacienda están calculados ya en cerca de 300,000 millones de pesos. Básicamente el subsidio a gasolinas. Es decir, en esencia no pasaría nada. Sale. Bueno, a ver, ¿qué pasa al interior de los Estados Unidos, María Cristina, con Donald Trump? Hoy mismo ya hay una manifestación, hoy ya, en Boston, muy importante. ¿Qué anda pasando allá adentro? ¿Qué alcanza a apreciar? Desde que llegó hay manifestaciones, protestas, gente que dice no es mi presidente, no votamos por ti, la de las mujeres, etcétera. Él recibe a una sociedad dividida, ¿sí? Porque la mitad no votó por él y los que votaron por él dicen, bueno, a ver, cumple lo que hiciste. Él está apostando a todas estas medidas, en mi opinión, todo lo de México, lo de los musulmanes, etcétera, le está apostando a convencer de que él cumple lo que promete, ¿sí? De que es alguien confiable, ¿no? Pero por otro lado, pues está violentando muchas situaciones, como se decía hace un momento, por ejemplo, contra la comunidad empresarial, intereses empresariales, o por ejemplo, contra la propia composición de la sociedad estadounidense, que es un país de inmigrantes, es un país diverso, y este hombre viene a negar la diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que está maniobrando mucho en el sentido de aparecer como alguien que cumple lo que prometió. Pero en el camino está cometiendo una gama amplia de errores que, bueno, ahora no se ve, vamos a ver cómo está a los 100 días de su gobierno, pero puede ser muy costoso y le puede dificultar mucho las cosas. Le puede dificultar maniobrar, por ejemplo, las relaciones con los estados, por supuesto con el Congreso. Ahora la Suprema Corte pues, le echó abajo esto de detener a los musulmanes que estaban varados en aeropuertos. Entonces, no va a ser una relación tersa entre el Ejecutivo, los estados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿De qué tamaño es el asunto con Israel? ¿Es para México? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Son los bolcheviques y los medios de comunicación los que nos atacan en voz de Benjamín Netanyahu? Ese discurso es como un déjà vu de la Guerra Fría. Bolcheviques hace muchos años que yo no lo escuchaba. Sí, yo también. Sí, es extraño. México e Israel han tenido una relación respetuosa. Tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Hemos tenido algunas situaciones ríspidas cuando... Recientemente, ¿no? Hubo una ahí con Andrés Remer. Exactamente, pero en general es una relación respetuosa. No me sorprende Netanyahu que haga esta declaración pro muro, porque pues la situación de Israel con los palestinos la conocemos, pero creo que es inoportuna, ¿sí? Ahora, hay algo de fondo. Resulta que Donald Trump está estudiando la posibilidad de trasladar la misión diplomática de Washington, que está en Tel Aviv, a Jerusalén. Así que ese es otro Ese asunto. es un gran tema porque por respeto a la comunidad internacional a la situación de Jerusalén, todos tenemos nuestras misiones diplomáticas en Tel Aviv. Si Donald Trump hace este cambio, y presiento que Netanyahu quiere que se haga, va a haber una situación bastante complicada internacional. Entonces creo que es una forma con la que Netanyahu pues está empujando a Trump. A ver, hazlo, ayúdame. Sí, ayúdame, ¿no? Sí. A ver, tenemos un minutito menos, José Luis. ¿Qué prevés que viene? Digamos, no con bola mágica, sino en función de los escenarios, en breve, ¿qué prevés que pueda venir? Bueno, yo creo que viene para México es un cambio estructural. Pase lo que pase con Estados Unidos, la economía va a acusar de recibo esos costos, hay un problema de la dependencia industrial, las manufacturas están bajo fuego, que es básicamente lo que exportamos en esencia. Entonces ahí tiene que venir un ajuste y me parece que lo mejor es que en Presidencia, Secretaría de Economía empiecen a elaborar ese programa emergente, ese programa B, porque de otra manera lo que veremos es que esto nos llevará a crecimiento cero. A ver, ¿qué prevés? Muy breve, Cristina. Pues que nos acerquemos a América Latina. Fue un error que el presidente no fuera a la cumbre de CELAC. Era como el momento para catalizar todo esto. Para que me vean. Claro que tuvo ahí inquietud con el tema Trump, ¿no? Exacto, de obviamente. Todas las cosas que se iban a decir todos los Trump, presidentes ¿no? de una u otra forma en América Latina nos apoyan. Creo que hay varias cosas que estamos dejando de hacer. Aprovechar nuestra red de tratados de libre comercio con el mundo. El año dual México-Alemania, que yo lo he visto de noche. Sería momento, por ejemplo, una cumbre con Angela Merkel. China ha estado haciendo varios guiños a México. En el sentido de estrechar la relación comercial. Con Japón tenemos una relación excelente, entonces esas opciones están ahí, hay que usarlas, son cartas que podemos usar y por supuesto internamente mirar al mercado interno, trabajar en el tema de cadenas de valor, ese es un tema fundamental para que precisamente contemos con mejores márgenes de maniobra en lo económico, en lo productivo y podamos enfrentar lo que se viene. Sí, y en la vida no hay plan A si no hay plan B, ¿no?
Eso yo creo que ahí tienes toda la razón, José Luis. Efectivamente. Muchas gracias, José Luis. Un gusto, como siempre. Gracias por la Te han de invitación. extrañar en el TEC. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.